Muy buenas, bienvenida una vez más al podcast de Efecto Dorsal en esta segunda entrevista que traemos en la sexta temporada. Quiero comentaros que el tema de hoy viene de la mano de, yo le llamaría un experto porque tiene muchísima experiencia en este tema y vamos a hablar del tema del lactato. La persona que he traído como experto en la materia es Pablo Aranda, es actualmente médico deportivo en el Athletic Club de Bilbao, en el equipo de fútbol, pero tiene un gran bagaje tanto en otros equipos también, como el Eibar o en otros equipos de fútbol y equipos individuales o trabajo con deportistas de mucho nivel individuales, como en hacer pruebas de esfuerzo para deportistas amateurs, que aquí en la Federación Vasca de Triatlón tenemos que pasar por una prueba de esfuerzo para federarnos. Él ha pinchado a muchísima gente, ha hecho muchísimas pruebas de lactato, incluso vamos a hacer un protocolo propio que luego nos explicará, pero es que además también es triatleta. Él ha realizado muchísimas pruebas de media y larga distancia, luego os dirá el número y vais a flipar, e incluso unos cuantos Ironmans, entonces sabe perfectamente por qué pasa cada cosa y las lecturas que hace en consulta realmente las respalda con su propia experiencia y con la ciencia, ¿no? Espero que te resulte muy interesante de los temas de los que vamos a hablar y me despido de momento, os dejo con la entrevista y como siempre empezamos, sintonía del programa y empezamos. Bueno, Pablo Aranda, médico deportivo del Athletic Club. En este momento sí. Vale. ¿Qué labor más o menos haces aquí en el club a día de hoy? Bueno, aquí los servicios médicos lo que hacemos es el control en general de los jugadores y controlar su salud y hacer que estén bien en condiciones generales. Con el día a día y demás. Sí, eso es. Vale. Yo no te he traído precisamente por eso, porque no somos muy futboleros aquí en triatlón, que también eres triatleta. Sí. ¿O eras? Soy triatleta. Eso es para toda la vida. Sigues siendo. ¿Cuántos Ironmans tienes ahí? Tengo 10 Ironmans, 50 medios Ironmans. Hostia. Y bueno, pues principalmente eso. Carreras de montaña, alguna maratón. Y yo me acuerdo que en su día, esto sería 2014 o 13, me dijiste que Cozumel tenía la mejor natación. No sé si lo mantienes o has hecho alguno... No, sigo manteniendo que Cozumel es la natación más espectacular que se puede hacer en la vida. O sea, recomendable a gente que haga Ironmans. Sí, Cozumel además es una natación muy fácil porque primero nadas en el Caribe, que es una gozada porque la temperatura es increíble. Y después es una natación lineal a favor de corriente. Ajá. Entonces vas paralelo a la costa, sales de un delfinario que tienen cerca de la capital y después sales de un puerto de cruceros y terminas en un delfinario. Ajá. Y vas como por encima del arrecife, un canal, que te forman con boyas a los dos lados, te ponen una fila de barcos fuera por el tema de los tiburones y demás, y te ponen un montón de gente de socorrismo con sus tablas y sus arpones y demás controlando el recorrido, y vas nadando todo el rato por encima de tortugas, peces de colores, un arrecife. Yo flipé. A mí me ha parecido la natación más impresionante y cada vez que alguien me pregunta, sigue siendo la natación más impresionante. No creo que haya cambios. Por confirmarlo. Porque, sí, sin duda. Yo siempre digo eso, Cozumel me han dicho que... Sí, no, impresionante. La bici muy dura, muy pesada, porque es totalmente llana y con viento en contra mucho rato, se hace dura. Una isla pequeña, muy pequeña. Y la carrera a pie hay una parte que es muy fea. Pero la verdad es que la natación es increíble. A tomar apuntes. Sí. Bueno, independientemente de eso, tú como médico también, yo creo que has pinchado la oreja a todo Bilbao y parte del extranjero. Y parte del extranjero. Sí. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de eso. Tú hacías pruebas de esfuerzo antes de estar más centrada en el Athletic. Y pues bueno, aquí en la Federación Vasca, sé que en otras no, en la de triatlón, nos obligaban, nos exigían un certificado médico. Entonces, la primera pregunta yo creo que es obvia, certificado médico o revisión médica anual, si no, ¿por qué? Si debería ser obligatoria, si no... Bueno, yo siempre he pensado que el reconocimiento, las pruebas de esfuerzo han de ser obligatorias todos los años. ¿Por qué? Pues porque conviene tener unos mínimos de valoración de cada uno de los deportistas por salud, principalmente por salud. Segundo punto que tenemos que tener en cuenta, pues que hay que valorar también los temas de rendimiento. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues en principio, una prueba de esfuerzo tiene que tener dos finalidades. La primera es salud, para eso hacemos una parte inicial de electrocardiograma de reposo, auscultación cardíaca pulmonar y todas esas valoraciones en reposo, y por eso la prueba de esfuerzo la hacemos con los datos de cardio puestos.
Con eso que obtenemos, pues vemos el funcionamiento del corazón durante toda la prueba, desde reposo a máximo esfuerzo, y vemos la recuperación y podemos valorar si hay algún tipo de alteración, arritmia o patología que pueda afectar al deportista. Paralelamente, si la prueba la hacemos, por ejemplo, con un estudio de lactatos o un estudio de gases, lo que nos va a dar como extra es el poder valorar cómo vamos a sacar las zonas de entrenamiento, los umbrales, los ritmos, que puedan ser interesantes para poder planificar luego desde el punto de vista de entrenador cómo planificar la temporada o dónde queremos andar. Efectivamente. Es que aquí también has dicho una cosa muy importante, el tema del corazón y cómo funciona a lo largo de la intensidad, porque hay veces que me han escrito, ¿no? En plan de, oye, que tú haces pruebas de lactato, tal, ¿me harías alguna prueba para la federación? Digo, a ver, que yo no soy médico, yo te puedo hacer, te saco los umbrales si quieres, claro, pero no es una prueba médica. Claro. O sea, quiero decir, al final la diferencia yo creo que es... Por eso cuando hacemos las pruebas médicas, lo de las dos partes es importante. Es decir, la parte solo médica es importante porque es lo que hace el médico. Entonces muchas veces dice la gente, joder, si con una valoración muy sencillita ya me dan el apto. Claro, porque el apto muchas veces es muy sencillo. Claro. Depende de lo que cada médico considere oportuno, pero muchas veces con una valoración, auscultación cardíaca, pulmonar, una pequeña historia del paciente y que te cuente un poco, y un electrocardiograma de reposo puede ser suficiente para dar un apto o no apto. A mí personalmente siempre me ha gustado llevar mucho más allá las pruebas, pero cada uno tiene ese tipo de criterio y es respetable. Lo que decías, la valoración de zonas de entrenamiento, de umbrales y demás es una valoración complementaria para quien le interese y quien no. Yo he hecho miles de pruebas, o cientos al menos, de gente que solo quería saber si estaba bien o no. Y a partir de ahí, no, es que yo entreno por sensaciones, es que yo no tengo ni entrenador, es que yo... Pues cada uno decide, cada uno decide. Vale, has mencionado los dos tipos de prueba ya para captar un poco rendimiento, que sería el lactato y los gases. Sí. ¿Qué diferencias principalmente hay entre unas y otras? O sea... Bueno, en principio las dos tienen el mismo objetivo, que es sacar las zonas de entrenamiento. ¿Por qué lactato o por qué gases? Bueno, en los gases en principio la prueba es mucho más fina, mucho más fiable. ¿Cuál es el problema de la prueba de gases? Primero, el equipamiento. Tienes que encontrar un centro que tenga un analizador de gases. Y segundo, la interpretación de la prueba. No es que sea difícil interpretar los datos, sino que es difícil que un deportista lleve esa prueba a máximo. Un deportista que no está habituado a utilizar un analizador de gases, porque la sensación de ahogo que te genera la mascarilla en muchos casos te hace parar la prueba antes de lo que la pararías en una de lactato. ¿Por qué la de lactato no pasa eso? Porque en la de lactato solo corres o andas en bici. O sea, es decir, haces algo que ya haces habitualmente y eres capaz de llevarlo al máximo. Porque la única injerencia que hacemos sobre el deportista es ir cogiendo una gotita de sangre. Y eso no le limita. Pero la mascarilla sí, la mascarilla limita mucho. Entonces, para deportistas entrenados, por supuesto más fiable una con analizador de gases, que es más fiable la prueba. Para deportistas no entrenados y va a hacérsela una o dos veces al año, bueno, o para hacer un seguimiento, la de lactato es buena, es más fácil y más económica una de lactatos. Para mí, fiable de sobra una de lactato. ¿Podemos hallar los mismos datos con una y con otra? Sí, vale. Similares. O sea, podríamos, por ejemplo, para el V2 Max... Sin problema. Así que hay que interpretarla. Hombre, un V2 Max real lo tienes que hacer con analizador de gases. Eso por supuesto. Al final, la otra es una interpretación. Eso es prácticamente lo que no te mide un poco la diferencia entre una y otra. Eso es. Mucha gente me pregunta, oye, ¿qué me hago? ¿De lactato o de gases? Digo, hombre, valora lo que te cuesta una y otra, pero te va a dar más información al final la de gases. Eso es. El FatMax también igual te puedes encontrar por ahí, ¿no? La máxima motivación de grasa. Eso es. Pero ya te digo, más fiable y buscando V2, sin duda analizador de gases. Vale, bueno, esa ya está respondida. Si nos centramos más en la lactato, que yo creo que es la que más habituada está la gente, ¿no? Que es la que normalmente se hacen los deportistas. Sí. Vamos a partir de una base muy base. ¿Qué es el lactato? O sea, quiero decir, porque aquí siempre se ha demonizado, se ha llamado de mil maneras, parecía, ¿no? Tengo el ácido láctico hasta las orejas, etcétera, etcétera. Empezamos por ahí. El lactato. Bueno, a ver, el lactato vamos a poder explicarlo. A mí la forma más sencilla que me parece para explicar lo que es el lactato, para que nos entendamos todos, es como si fuese un residuo que genera el músculo del consumo de hidratos de carbono. Vamos a valorarlo así. ¿Por qué? Porque de esa manera entendemos que cuando el músculo está utilizando a niveles de baja intensidad, principalmente grasa, genera poco lactato, porque es un residuo, es como el tubo de escape del hidrato de carbono. Como no hay hidrato de carbono,
El problema es que, muy poquito. eso es, el problema es que no es un sistema on-off, o sea, no estoy utilizando solo grasa y de repente empiezo a utilizar hidrato de carbono, sino que es como fuese una curva que se cruza, empezamos con muy poquito hidrato de carbono y empiezas utilizando más grasa en una persona bien entrenada. Sí, bueno, luego, sí. ahora hacemos alguna puntualización. La X puede Eso es. cambiar mucho. Y luego se cruzan el uso de grasas y hidrato de carbono. ¿Hasta dónde utilizas la grasa? Siempre utilizas un pequeño porcentaje de grasa. ¿Hasta dónde se utiliza el hidrato de carbono? Todo el rato utilizas un hidrato de carbono, pero vas cambiando del circuito metabólico que va obteniendo la energía. ¿Qué significa circuito metabólico? El circuito metabólico es el proceso por el cual el músculo obtiene energía de algo, en este caso del hidrato de carbono. Bien, cuando el músculo empieza a funcionar, bueno, de hecho hay un pequeño, cuando la gente muchas veces te dice, jo, yo el primer cuarto de hora salgo a entrenar, voy agobiado, voy fatal, y ya cuando entro en calor, ¿y esto por qué es? Y yo, pues eso es muy sencillo, es así, es verdad, es una sensación real. Tú te pones, tú coges un lactato en esa sensación de empiezo a correr, aunque vayas a 6, y dices que voy fatal, y de repente empiezas a entrar en calor. ¿Por qué? Porque el metabolismo de las grasas, es decir, la capacidad del músculo de obtener energía de la grasa, tarda en ponerse en marcha unos minutos, que pueden ser 15, 20, dependiendo del nivel de entrenamiento del deportista. En esos minutos, ¿qué pasa? Que el músculo tira de hidrato de carbono, que es lo que es inmediato en la obtención de energía. Entonces, esa sensación es que si tú pinchases lactato en ese momento, ¿qué obtendrías? Pues niveles más altos. ¿Por qué? Porque estás tirando de hidrato de carbono. Entonces, muchas veces ese primer escalón que hacemos en las pruebas, aunque sean a niveles calentamiento, yo he visto lactatos de 3 a 7,30 el kilómetro, y dices, ¿qué está pasando? Y de repente te baja, ¡pum!, 1 de lactato y empieza la curva ahí. Es ese calentamiento, esa puesta en marcha del metabolismo de las grasas. Bien. A partir de ahí, el músculo, según va necesitando más energía, va tirando cada vez más de grasa y llega a un punto en el que ya esa obtención de energía a través de la grasa es insuficiente. Y como es insuficiente, empieza a tirar del hidrato de carbono. Empieza a tirar más del hidrato de carbono. ¿En qué punto se da eso más o menos? Pues cuando el músculo empieza a... ¿Cómo lo tenemos valorado? Si va subiendo la curvita del uso de hidrato de carbono y más o menos, y la de lactato, cuando llegamos a 2,4, 2,5, 2,3 de generación de lactato, es cuando ya el músculo cambia de metabolismo y pasa a un metabolismo del hidrato de carbono, no exclusivamente, pero sí principalmente. Y es ese rango de zona que podemos llamar zona, dependiendo de los... entre umbrales. Eso es, ¿no? entre umbrales, eso es, la zona entre umbrales, entre el primer umbral, que diríamos que está a 2,5, que hasta ahí principalmente lo que trabajamos es la resistencia, el trabajo aeróbico extensivo, etcétera, hasta la zona entre umbrales, que es la intensidad, que es donde competimos habitualmente, y en esa zona más o menos estaría entre 2,5 y 4 de lactato. Lo del 4 de lactato es teórico. Es teórico, pero bueno, es para que nos entendamos. Esa era una pregunta que te iba a... Pues ahora lo comentamos, es teórico. El 2,5 se suele afinar bastante. A la zona del 2,5 casi siempre suele estar alrededor del 2,5 o en 2,5. El 2,4 es muy variable y varía mucho entre el mismo deportista. Normalmente se mantiene en el tiempo. Hay gente que tiene el umbral en 6, pero entre deportistas hay mucha variabilidad. Teóricamente y en lo que vamos a buscar por ahí vamos a encontrar esos 2,5 y 4, pero la realidad es que ese 4 es muy variable. Y a partir de ahí vuelve a cambiar el metabolismo, el músculo necesita la energía, sea mucho más rápida en obtención, entonces cambia el ciclo y vuelve a tirar hidrato de carbono, pero de esta manera de manera anaeróbica. Genera muchísima energía, pero consume muchísimo sustrato. El turbo. Es el turbo, que es a partir del umbral. ¿Cuánto nos dura eso? Pues un ratito corto. Un sprint, no un triatlón sprint, un sprint. No un sprint de 1 hora. Eso es, no un sprint de 1 hora. A ver, depende del entrenamiento. Por ejemplo, la gente que corre 1500 o 5000 sí que anda metidas ahí. 5000 ya empezamos a pasarlo mal. Pero bueno, anda metida por encima de umbral. Pero en cuanto alargamos un poquito más, ya no te da para eso. De hecho, desde el punto de vista de la historia de las pruebas que he hecho, la percepción siempre que es que los mejores triatletas lo que hacen es llegan muy tarde a ese punto de umbral, a ese umbral anaeróbico. O sea, no tiran los triatletas de media y larga distancia, no tiras de ahí para arriba, porque te vas a fatigar enseguida, eso no te aporta nada. Tienes que tratar de llevar esa capacidad de ese umbral al máximo. ¿Varía el punto de umbral? Es decir, ¿somos capaces de mover la frecuencia cardíaca? Poco. No varía tanto la frecuencia cardíaca, sino lo que tú eres capaz de hacer con esa frecuencia cardíaca. ¿Cuántos vatios podemos mover? O cuánta velocidad podemos ir, eso es, a esa frecuencia cardíaca. Porque la frecuencia cardíaca al final es una cosa intrínseca, es cómo funciona el cuerpo, y es verdad que con el corazón más grande, con el entrenamiento, etcétera, puede bajar algo la frecuencia cardíaca, pero no suele ser significativo. Aquí abrimos un melón. Sí, a ver si lo resumimos para no secuestrar. Se va complicando la cosa. Claro, hablas de la frecuencia cardíaca, aquí mucha gente hay veces que se preocupa más en, joder, es que yo voy a 180 de pulso, o yo voy a 100, o a partir de 150, claro. Vale. La frecuencia cardíaca
es algo muy particular de cada uno. Entonces, no quiere decir que todo el mundo que vaya a 180 vaya fundido, ni quiere decir que todo el mundo que vaya a 150 vaya fresco. ¿Qué significa esto? Yo, por ejemplo, he competido mucho, he corrido con mi hermano, hemos corrido juntos, y mi hermano es de frecuencias cardíacas bajas y yo soy de frecuencias cardíacas altas en general. Entonces, había momentos en los que íbamos corriendo juntos, él iba a 140 pulsaciones y yo iba a 165. Sí, sí. Y estábamos en un nivel de lactato similar. Entonces, la frecuencia cardíaca es muy particular de cada uno. Por eso es importante hacer una prueba de esfuerzo donde saquemos los datos no solamente de vatios o de velocidad, sino de frecuencia cardíaca, porque es la forma más fiable que tenemos de controlar en qué intensidad estamos. Es verdad que es mejor entrenar por potencia, no tengo ninguna duda, pero hay que ir ajustando esa potencia mucho más cerca en el tiempo que la frecuencia cardíaca. La gente que tiene pocas ganas o poca disposición o poca capacidad para gastarse dinero en hacerse pruebas con cierta regularidad, es bueno tenerlo en frecuencia cardíaca porque es lo que menos va a variar a lo largo de la temporada. Claro. Es mucho más fiable entrenar por ritmos o por vatios si los tienes bien ajustados. Claro. Sin duda. Sí, luego también, quiero decir, hay veces que estás subiendo un puerto a 250 vatios y tienes 160, me lo invento, y hay días que estás a 170. Ahí entra el nivel de fatiga, la carga de sobrecarga de entrenamiento, y eso los entrenadores ya sabéis que ahí cuando vas metiendo, vas jugando con los microciclos y los momentos de fatiga y demás, hay momentos en los que igual los 250 vatios son excesivos o no, dependiendo de lo que quieras hacer, pero para eso hay que tener el dato. Eso es. Vale, volviendo al tema del lactato, claro, el lactato siempre se ha demonizado mucho, quiero decir, o sea, es como, ya si tengo lactato, malo, ¿no? Y aquí incluso se ha hecho hasta cierto marketing, yo me acuerdo en su día, y luego comentamos una cosa, de inhibidores de lactato. Había, sí, me puede sonar. Hace 8 años, sí. No, pero me puede sonar. Isotónico con inhibidores de lactato. Entonces, ¿hasta dónde es verdad esto? O, quiero decir, el lactato al final puede reutilizarse. Sí, de hecho se reutiliza. Parte de la cantidad de lactato, o gran parte de la cantidad de lactato que se presenta en sangre, las células lo reutilizan para respirar y para poder generar más energía. Con lo cual, en principio, el lactato no es malo en sí. El lactato es otro producto de los que tiene el cuerpo, y lo que hay que tratar, lo que nos sirve a nosotros, es para medir en qué nivel de intensidad estamos trabajando, pero malo en sí no es, para nada. De hecho, puede haber deportististas que generen muchísimo más lactato que otros y no son peores deportistas, sino que quizás el tipo de prueba al que tienen que ir encaminados es diferente. Claro, esa era otra de las preguntas. Ya las anunciado un poquito antes con el tema de gente que hace un medio Ironman, un Ironman, lo que le interesa sobre todo es desplazar esa curva más a la derecha posible para ser lo más económico. Pero, por ejemplo, un corredor de 3000, de 1500, de atletismo, al final tiene que estar acostumbrado a trabajar con unas concentraciones de lactato y a tolerarlas. Hace poco, no sé si conocéis el Faro de Santoña, el de las escaleras. Ah, sí, el Faro del Caballo. Sí, el Faro del Caballo. Pues uno de los entrenamientos que he hecho yo históricamente ha sido bajar y subir corriendo las escaleras. Era como generar lactato en cantidades industriales. Y el otro día, uno de los últimos días que he ido, bajé y al subir iba a mi ritmo continuo de subir para generar lactato con la frecuencia cardíaca por las nubes, y mejor no llevo el aparato de lactato porque lo reviento. Y alcanzo por detrás a una chica que dice: no sé qué me pasa, no sé respirar bien, me están entrando como náuseas y ganas de vomitar. Y digo, no, eso es lactato. Eso es lactato, es la sensación de no tolerar el lactato. O de pesadez. Tengo más, pero no... Es que no sale, esto no funciona. Y ese es el lactato. El lactato te genera unas sensaciones, cuando no estás acostumbrado a él, muy negativas. Los que hemos hecho larga distancia, los que tratamos de hacer más larga distancia, no toleramos también las concentraciones altas de lactato, y por eso cuando hacemos series se nos hacen un poco bola. Eso te iba a decir. A la gente que hace, como has dicho, 1500, carreras muy cortas, tal, es que hacen su vida ahí encima. Entonces, sí, la sensación puede ser desagradable, pero la toleran, y la toleran bastante bien. Pero es que además la tienen que tolerar, porque tú no puedes correr a los ritmos que se corren en un 1500 o en un 3000 si no corres. Ahí es que si no, ¿quién eres? Yo creo que no creo que lo haga ni Kilian. O sea, es una cosa exagerada los ritmos que se manejan. Yo cuando les veo los ritmos, he estado viendo las Olimpiadas, los récords del mundo, y dices, madre que me parió, pero ¿cómo se puede correr a ese ritmo? Entonces, ahí solo se puede correr por encima de umbral, y por encima de umbral tienes que tolerarlo. Tienes que tolerarlo. Hay que tiempo límite y ya hasta ahí. Hablábamos antes de que la frecuencia cardíaca es muy individual y demás. Entonces, claro, también lo has medio tirado ahí entre líneas, con el lactato pasaría lo mismo. O sea, es decir, al final hay modelos generales como el de Mather y cosas de estas que al final están a valores fijos de X milimoles. Sí. Pero claro, en teoría
lo suyo sería hacer pues, una curva individual, siempre. buscar y... De hecho, yo una de las cosas que me gustaba hacer con la gente que hemos llevado ya de un cierto nivel, o que lleva olimpiadas o campeonatos del mundo, etcétera, se me ocurren varios deportistas que tenemos cerca y que son habituales, lo que hacíamos es una prueba inicial para hacer un abanico completo de rango de frecuencias cardíacas y de intensidades, y a partir de ahí, según las necesidades del entrenador, íbamos buscando una zona u otra zona. Es decir, yo hago una zona, yo me acuerdo por ejemplo de Sior Chavilla, que llevo muchos años he hecho pruebas, con ella hacíamos una prueba completa y luego a partir de ahí hacíamos un rastreo de las zonas concretas que íbamos en cada momento de la temporada. Me decía el entrenador, queremos centrarnos mucho en ese umbral aeróbico, y entonces te ibas a vatios muy cortos, a escalones casi de 10 vatios, para poder afinar al máximo el vatio donde tenía que entrenar. Porque así conseguíamos eso, que haga 24 horas y que sea pues, campeón de Europa, quinta del mundo, está claro. Porque íbamos al límite, al vatio prácticamente. Pero para poder hacer esas pruebas, porque he leído, he visto, he comentado con algunos compañeros que sí, no, pero yo busco el umbral y cuando veo 2,5 corto. Claro, pero si no conoces a ese deportista y no has hecho una prueba previa y no lejana en el tiempo, sino más o menos cercana, pierdes todo el abanico y vamos otra vez al tema de que me estás preguntando, por eso me he venido por aquí. Como el lactato es muy individual, no sabemos si es verdad que os he dicho al principio que 2,5 es más o menos donde suele estar, más o menos, pero 4 es muy variable. Si yo voy buscando el umbral anaeróbico y cuando llego a 4 corto, me puedo haber quedado muy corto. Claro. Porque yo tengo un montón de deportistas que se te van a 6 o se te van a 7 de lactato en el punto de umbral. ¿Con qué tenemos que correlacionar esos puntos el punto de lactato? A mí me parece muy importante siempre tirar con la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque al igual que tú cuando ves una curva de lactato, si haces una curva similar de frecuencia cardíaca, ves que los saltos son similares. Van paralelas, son similares. Hay líneas que vamos. Entonces tú dices, aquí hay un cambio y aquí hay un cambio, y se da en la frecuencia cardíaca y se da en el lactato. Por eso hay que correlacionar, porque muchas veces dices, no, 4, es que 4 me queda aquí abajo. Y dices, claro, es que 4 te queda aquí abajo, pero mira dónde está el cambio. El cambio está en 6. Y es lo que hay que buscar. Claro, me preguntaban, es que una de las preguntas que me llegó por Instagram también fue un poco, pues, qué protocolo usar o qué cosas. Y, claro, aquí es un poco lo que te has dicho. Sí. Hay veces que uso alguna cosa y otra. O sea, quiero decir, ¿no? Si quieres hacer una curva completa, pues bueno, haces unos escalones más o menos regulares. Pero, por ejemplo, el año pasado, cuando estábamos preparando para la maratón de Sevilla, claro, no tiene sentido tampoco, es lo que tú dices, igual te sale mejor hacer escalones más cortos, vamos a decir 10 segundos de ritmo o 5 segundos de ritmo, y quedarte cuando ves que hay un primer repunte, por así decir. Si tienes una prueba previa de ese deportista, sin duda. Sí, bueno, sí, claro. Sin duda, sin duda. Teniendo en cuenta que es un deportista que tienes controlado y que... Tú vas a correr un maratón, lo vas a correr a un máximo, volviéndote loco de 3 de lactato, no vas a llegar ahí. Eso es. No vas a llegar. Entonces, como no vas a llegar, porque si no, no llegas, quiero decir, valga la redundancia, claro, si llegas ahí no llegas... Ahí es cuando de repente... Dices, ya no, es que el muro del 30 no, el muro del 30 no, el muro del 3 y pico de lactato. Efectivamente. Entonces, con un rastreo inicial, yo sí iría a escalones muy cortos y relativamente largos en el tiempo. Sí. Por ejemplo, en la carrera, así como en la bici, como lo tenemos como muy estandarizado, la prueba de lactato de 3 minutos y vatios y saltos de 25 vatios, que es lo que hemos hecho toda la vida y funciona y está se ve muy bien las zonas y todo. En la carrera a pie a mí me gustó, yo desarrollé más una prueba que era de 2 minutos. ¿Por qué lo hacía de 2 minutos? Porque conseguía, sobre todo para los rastreos completos, lo que conseguía es tener muchos datos de ese deportista. Sin descanso. Parando 15 segundos, arrancar, parando 15 segundos, arrancar. Tiene truco, ibas haciendo escalones de 2 minutos y te marcabas la frecuencia cardíaca y te marcaba la velocidad y el lactato, obviamente. Bien. ¿Qué hacíamos? Al ser un escalón de 2 minutos, el comportamiento de la prueba era como, primero, tienes muchísimo más recorrido para afinar mucho en las curvas que haces, y segundo, la interpretación de la prueba se hacía de la siguiente manera. El dato que te daba, por ejemplo, a 14 km por hora, se correspondía a 13. El de 15 a 14. Ibas con retraso. Ibas siempre con retraso. ¿Por qué? Porque la estabilización del lactato y la frecuencia cardíaca, como hemos hecho en otros escalones, tarda como 4 minutos. Y se correspondía, después haciendo correlaciones con pruebas de 4 minutos, se correspondía. Y entonces era una forma mucho más sencilla y mucho menos fatigosa para un deportista de hacer un abanico completo. Ahora bien, si me dices, no, ahora voy a hacer escalones buscando el ritmo, afinando el ritmo de verdad, ahí tienes que estirar el escalón. Tienes que estirarlo porque tienes que dejar que mínimo se estabilice de verdad. 4 minutos mínimo. Incluso. Y a partir de ahí dices, no, 4 minutos, incluso más, de verdad. Y a partir de ahí coges lactato y coges frecuencia cardíaca. Y eso es estable, y esa es la velocidad. Pero claro, si coges y dices, ¿qué ritmo vas a llevar en el maratón? Pues me voy a buscar los ritmos que, según tengo la prueba previa hecha, vayan a ir entre 2 y 3, o entre 1,5 y 3,2 de lactato, en ese abanico. Te salen 4, 5, 6 escalones largos, prueba larga, pero no es una prueba muy intensa, porque realmente
estás en no unos llegas niveles a- bajos, claro, vas cómodo. Sí, sí, y ahí afinas mucho casi al kilómetro por hora. Claro, es que eso Claro. es importante lo que decías, ¿no? Lo de los 4 minutos, porque hay veces que cuando vas haciendo una prueba incremental, yo Sí. que por ejemplo las hago en pista, llega un punto donde estás haciendo un 1000 en 3:40. Sí. Entonces ahí todavía es lo que tú dices, ¿no? Igual todavía no has llegado al punto, igual hay que hacer un 1500. Igual. Si lo toleras. Igual, claro. sí. Hay que eso, ver, hay si que lo ver la toleras. cara del deportista. Sí. Ahí entran los factores de fuerza, de trabajo, entran otros valores que igual se nos escapan un poco más. Igual no vas a llegar a la tercera vuelta, quédate en la, Sí. en la segunda. Sí. Vale, ya por último, esto ya es un tema igual un poco más complejo, no sé si tienes cosas medidas con esto, sobre el tema del reciclado, del lactato, vamos a decir, cómo, o sea, si hay algún valor a tener en cuenta de decir, vale, pues soy eficiente generando lactato, pero a la vez también reutilizándolo, o no, ¿no? El medir igual en reposo después de la prueba o... A ver, en principio, yo siempre he cogido el valor del lactato a los 3 y a los 5 minutos y nos suele valer más para ver cómo recupera ese paciente, ese deportista, y nos vale principalmente para ver si reutiliza bien y sobre todo si tiene esa capacidad de limpieza del lactato. Y suele estar bastante relacionado con el entrenamiento aeróbico. Bastante. La gente que tiene un entrenamiento aeróbico más desarrollado es capaz de limpiar mucho más rápido y recuperar mucho más rápido, y la gente que entrena muy arriba en lactato, o sea, en zonas de intensidades altas, le cuesta mucho más limpiar ese lactato. Entonces, la sensación que tengo yo, y es una sensación, no, Sí. es que cuando el trabajo ese aeróbico extensivo que hay que hacer y que mucha gente ha tendido a fumárselo con cierta regularidad, es el que nos da esa capacidad de recuperación a niveles en intensidades altas. Es que, Incluso del lactato, claro. Claro, hay, tú decías, en un libro de Chicharro del tema del lactato, de umbral láctico y tal, habla de cierta intensidad, un 60% Sí. de consumo máximo de oxígeno y demás. Pero claro, es lo que tú dices, al final ese porcentaje va a variar también, depende de lo eficiente que tú seas. O Claro, sea, claro. Sí, una persona muy entrenada en larga distancia, joder, el nivel ese de trabajo aeróbico extensivo de mejora de, o sea, el 2,5 del lactato puede estar en unas velocidades que alucinas. Sí, de hecho, bueno, los deportistas de Ironman de hoy en día que vuelan a que unos te hacen niveles. 4 vatios kilo, 5 vatios kilo, 180 kilómetros, Es una pasada. te lo están haciendo a... Es que si no lo harían. primer umbral, claro. Si no, o sea, físicamente es imposible hacerlo. Si no, o sea, es decir, por la generación de lactato, la fatiga, el consumo de reservas, caes antes. Claro, Entonces, o lo tienes muy trabajado al límite, o si no, es imposible. Claro. La zona aeróbica extensiva es súper importante. Es que esto también me viene un caso a la mente de un chico que hace atletismo y hace 1000 kis, hace 800, ¿vale? Y claro, yo les veo en la pista y meten muchas series. También es verdad que justo este chico de su grupo de entrenamiento mete mucho rodaje largo. Sí. Pero claro, en este caso, lo que decimos, ¿no? Vas a competir con cantidades muy altas de lactato. Sí. Te interesa gestionar eso bien, pero claro, cuanto más eficiente o cuanto más base tengas, cuanto Sí. más rodajes tengas, entiendo que mejor lo que comentabas. Sí, lo que hay que hacer es buscar un buen equilibrio entre los dos entrenamientos, porque luego también siempre pasa, no, si haces mucho entrenamiento suave te vuelves más lento. Eso es. Ya, bueno, vamos a ver, depende. Depende de lo que entrenes, y depende de los ritmos que entrenes, y depende de todo, pero no, te vuelves más lento. Es un vuelves poco más lento. lo que decían de Pogačar ahora, de la zona 2, Sí. lo que decíamos Sí. antes de Íñigo, Sí. que ahora parece que ahora volvemos otra vez a que la zona 2 lo es todo. No, la zona 2 no es todo, pero es importante trabajar. Pero bueno, es importante polarizado trabajarla. y todas estas cosas, ¿no? Sí. Pues nada, oye, no te voy a robar mucho más tiempo. Que Bueno, y encantado. habrá que comer. Hablando de triatlón otra vez, que me hacía falta también un poquito de, de salir de la cueva. Es un placer, sobre todo, el hecho de poder hablar de estas cosas, que son como tan específicas o que tienes tanto conocimiento profundo, con alguien que a la vez entiende, pues eso, tu deporte, te ha hecho 10 Ironman, Sí. no sé cuántos medios Sí. y demás. Entonces, pues, Sí, bueno, a mí se agradece siempre me ha parecido que... O sea, a mí me gusta mucho, yo soy triatleta, es decir, aunque ahora no estoy compitiendo, pero soy triatleta, porque me siento triatleta, siempre me he sentido triatleta. Y la verdad es que eso me ha facilitado mucho en la consulta, el hablar con la gente, el entenderles, en poder darles las orientaciones, porque lo has vivido todo. Claro, Entonces, claro. lo has vivido como lo que se sufre en un Ironman, cuando no puedes más, Sí. cuando revientas. ¿Por qué me ha pasado? Todo me ha pasado, Lo has vivido. me ha pasado todo. Claro. Entonces, al final, la sensación del deportista te cuenta una historia. Yo entiendo que si no lo has vivido es difícil de entenderlo, pero cuando lo has vivido se puede ayudar a la gente y es importante. Entonces, cuando me dijiste para venir, joder, me interesa porque me sigue interesando que la gente lo haga lo mejor posible y disfrute del triatlón. O sea, a mí no me vale que alguien diga, voy a hacer un Ironman, lo sufra tanto que no quiero volver a hacer uno. No, hombre, no, disfrútalo. Es un buen melón ese, ¿eh? Disfrútalo. Sí, Las maratones es un muy buen melón. Tengo una entrevista pendiente
muy interesantes sobre ese tema. Pues a mí es un tema que me interesa ¿Por qué vamos a ese tipo de cosas? Yo recuerdo algún caso de triatleta que te viene a la consulta y te dice, he pensado que voy a hacer un Ironman. ¿Vale? Piénsalo. Y has esto, ¿y cuántos años llevas haciendo triatlón? 2. ¿Y qué has hecho? No, cada año un sprint. Y dices, igual tienes que echar un pasito atrás y ver lo que abarca un Ironman, lo que significa un Ironman y lo que significa salir a nadar casi 4 kilómetros, hacer 180 kilómetros en bici, correr 42 kilómetros y tratar de hacerlo con la mayor dignidad posible. Y en el sitio donde tienes que hacerlo. Y no romperte. Y es verdad que quizás la larga distancia parece que se ha convertido más en un reto mental, pero detrás hay un trabajo físico infinito y hay que tomárselo muy en serio. Totalmente. Pues nada, oye, muchas gracias. Nada, y, a ti. Pues, si surge alguna otra, ya te llamaré. Perfecto. Gracias, Paco. Venga. Bueno, espero que te haya parecido interesante todo este tema del lactato. Sé que es complejo, sé que hay cosas que se pueden no entender del todo en la charla que hablamos. Puede que hayan cosas que se quedan en el tintero. Al final no quería tampoco robarle mucho tiempo a Pablo Aranda. Y la verdad es que, bueno, espero que haya servido para sentar una base. Y la verdad es que tengo preparado un podcast más específico del lactato, que saldrá en breve. Episodio exclusivo para fans del podcast en iVoox, y hablaremos más profundamente sobre todo el tema del lactato, ¿no? Cómo medirlo realmente, o sea, más a fondo, quiero decir, cómo hallar los umbrales en una prueba de lactato y sobre todo cómo entrenar, aunque no seas capaz de medir el lactato, cómo entrenar para tolerar ese lactato, recuperar mejor ante esfuerzos lácticos, vamos a decir, o con alta tolerancia al lactato, y para que seamos más eficientes en deportes de resistencia. Dicho esto, me despido. Hasta la semana que viene, como siempre, salud y kilómetros.